capítulo 5, temporada 2020. Doctor, no todas las noticias son malas. No, mira, yo creo que hay dos buenas noticias. Número uno, como tú bien has reportado, un joven cubano que sin abogado pudo demostrar a la juez que tenía la posibilidad de ser torturado o abusado si regresaba a Cuba. No le dieron asilo político, que eso significa que a lo mejor no va a poder tener su residencia en los Estados Unidos por un largo rato, pero sí le permite la entrada a los Estados Unidos. Así que por lo menos es una victoria. Nosotros tuvimos dos juicios esta semana en Texas. Los dos fueron victorias. En uno, la joven que representamos está casada con un ciudadano americano. Ya tiene una visa lista para regresar como residente. Se le permitió cerrar su caso en la Corte de Migración del MPP. El caso fue cerrado, que le permite regresar ahora, si Dios quiere, entre noviembre y diciembre a los Estados Unidos como residente norteamericana. Así que fue una victoria. La segunda victoria, una joven cubana, cuentapropista en Cuba, que había recibido amenazas, le cerraron el negocio, había sido perseguida en Cuba. Ella y su hija de 5 años le otorgó al juez asilo político en los Estados Unidos. Tuvimos otra corte en Georgia, en detención, donde todavía no hay un resultado de la corte, pero parece ser que puede también ser una decisión positiva. Así que en lo que cabe de cosas difíciles en la frontera, se puede ver que si uno va preparado, tiene evidencia fuerte, se puede documentar bien la persecución, uno tiene oportunidades de ganar. También una familia completa en San Diego, tuvimos la oportunidad que pasaron miedo creíble de México, entraron en California y tuvimos la buena suerte que los pusieron en libertad con un parol humanitario a los 4. Así que a veces hay victorias en el dolor de la derrota, en el dolor que continúa el MPP, en la realidad que más cubano, con el miedo de mantenerse en México, con el miedo de ser secuestrado, con el miedo de la continua mordida de las autoridades mexicanas en muchos casos, de los delincuentes mexicanos en otros casos, están optando por entrar ilegalmente a los Estados Unidos y buscar su suerte aquí. ¿De qué ocurre? Hay dos categorías. Si usted ya estaba en la lista del MPP y usted entra de una forma irregular a los Estados Unidos, el chance de poder legalizarse aquí se rebaja. El chance de transferir su caso de la frontera a Orlando o a Miami o a Nueva York se rebaja. Y es un camino mucho más difícil. Pero si usted nunca se presentó en el MPP, nunca tuvo una corte en la frontera y entra de forma irregular, por lo menos una vez adentro de los Estados Unidos, puede comenzar un proceso de asilo. Y ese proceso de asilo puede demorar 3 o 4 años en lo que va y viene, y a lo mejor puede ganar desde la entrevista, puede ganar frente a un juez de inmigración, pero está peleando en los Estados Unidos. Hay muchas personas, especialmente aquellas personas que cruzaron después de julio 16 y que no se apuntaron en la lista del MPP, están tomando el riesgo de entrar sin ser detenidos o sin ser detectados para pelear un caso dentro de los Estados Unidos por el miedo de continuar en México. Todas son decisiones muy difíciles, son decisiones que cada persona tiene que tomar de una forma personal. Yo sé que ha habido algunas mujeres que tomaron esa decisión ya que estaban solas en la frontera y no veían esperanza. Tengo algunos hombres que también la familia estaba pagando demasiado para mantenerlos protegidos en la frontera y tomaron esa posición también. Así que cada persona tiene que tomar su decisión. Ismael, no todas son decisiones fáciles. Como tú bien sabes, estamos trabajando con un documental de una cadena en inglés, de Showtime, que está trabajando, demostrando lo que está ocurriendo en la frontera. Yo sé que tú ya te has comunicado con los periodistas de esta cadena y sé que han hablado con algunas de las personas que yo represento en la frontera. Así que yo espero que en un futuro cercano, con una revista de televisión noticiera que está en inglés y que se presenta en todos los canales de Showtime, que se ve en el mundo entero, se pueda demostrar el camino tan difícil y la crueldad de la frontera mexicana y ayude a que el MPP en un futuro se elimine por completo. Doctor, con respecto a este primer caso que tratamos hoy, si un juez te da
protección de no deportarte a Cuba por temor a que seas torturado o tengas represalia del gobierno contigo. ¿Qué le sucede a esa persona cuando está en territorio norteamericano? Bueno, esta persona puede vivir aquí. En punto tiene que reportar una vez a deportación, porque está con una orden de deportación suspendida de regresar a Cuba. Y no puede tener su permiso de trabajo, vivir su vida cotidiana, no puede viajar fuera de los Estados Unidos y no va a obtener su residencia a través de ese documento. Pero puede vivir y mantener su vida aquí en los Estados Unidos, y si algún día viene algún tipo de cambio o tiene la oportunidad de alguna forma legalizarse de otro camino, sea matrimonio o sea de otra forma, hay una posibilidad grande de poder legalizarse. Pero con el documento de entrada no puede buscar residencia con ese documento. Va a vivir en los Estados Unidos un largo rato hasta que se busque otra forma de legalizarse. La clienta nuestra, que sí se le dio asilo político, al año del día o al año de su entrada con bajo asilo, un año después de su entrada como asilo, puede ella y su hija obtener residencia en los Estados Unidos como asilada política. También, como ella entra con asilo, tiene el derecho absoluto de cierta ayuda económica que incluye ayuda de medicina, ayuda de médico, ayuda de sellos de comida y otra ayuda que se pueda establecer en los Estados Unidos. Le permite a ella estudiar en una universidad de bajos recursos sin tener que pagarla, y obvio que la hija puede registrarse en cualquier colegio público. Tienen esos beneficios. Ahora, y hablando en ese mismo tenor de los beneficios. Ahora, la persona que entró con protección no tiene derecho a ningún tipo de beneficio de ayuda económica o de ayuda pública. No tiene ningún tipo de beneficio. Y si discutimos el tema de la ayuda pública, mira, vamos a estar claros. Si tú entraste con un parol y aplicas para tu residencia como cubano, el tema de la ayuda pública no puede ir en contra tuya, ya que el ajuste cubano en particular permite que una persona que sea carga pública obtener su residencia bajo esa legalidad. Si tú tienes asilo político, también puedes solicitar ayuda económica y te dan tu residencia bajo esa categoría sin un problema de tener ningún tipo de repercusión por haber obtenido ayuda económica o ser carga pública hasta cierto punto. ¿Qué ocurre con el cubano en particular? Una vez que sea residente y ha recibido ayuda económica, puede jugar un papel negativo cuando él vaya a reclamar a su cónyuge, a sus hijos en Cuba, ya que entonces no está reclamándolo como cubano, está reclamándolo como un residente norteamericano, y ahora aplicando como residente normal norteamericano, la idea de que recibió ayuda económica puede ser un factor que le prohíba traer a su familiar muy rápidamente a los Estados Unidos. Con el respecto, y justamente en ese mismo tenor, el tema de los affidavits y las personas que están dentro de los centros de detención y para documentar sus casos tienen que poner una carta de apoyo. Son económico. Dos cosas diferentes. Si tú estás en un centro de detención y tú calificas para fianza o estás aplicando para un parol, tú tienes que demostrar que no vas a hacer carga pública. Eso quiere decir que familiares cercanos a ti. Y tienen que ser familiares cercanos, porque cuando son amigos te lo miran con cierta indiferencia. Pero si tú tienes familiares en los Estados Unidos, tienen que ellos poner una parte económica, demostrar que tú no vas a hacer carga pública. ¿Y cómo se demuestra? Con los impuestos que la persona ha pagado. ¿Qué ocurre? Que si tu familiar aquí está reportando impuestos de $15,000 al año, no te va a poder patrocinar, porque eso es por abajo de la tasa de pobreza de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas no reportan taxes de una forma honesta, y cuando vienen a patrocinar a un pariente que está detenido, no pueden hacerlo. Entonces tienen que buscar otras personas que la patrocinen, ya que uno tiene que ganar cierta cantidad de dinero y demostrar que la persona no es carga pública y no recibe ayuda económica para patrocinar a una persona en la cárcel. Entonces, si tú has recibido ayuda económica y tú no estás reportando impuestos fuertes, chances son que va a ser una razón por la cual no te van a soltar a tu pariente bajo fianza o bajo ningún tipo de otra categoría, ya que están mirando que la persona, tú no tienes los medios económicos para mantener a tu pariente. Así que yo les recomiendo, si tú tienes un pariente detenido, buscar el pariente primero, o segundo el amigo que tenga el mejor salario, y reportándolo en los impuestos. Porque no importa que tú escribas una carta que yo gano dinero,
gano $20 a la hora. Tú tienes que demostrarlo con los impuestos que tú estás pagando y reportando. Cuando uno trata en corte estos casos, los jueces son determinantes para el juez a la hora de emitir este tema económico. No, el tema económico no juega un papel en el tema de asilo político. El asilo político lo que juega un tema es la persecución. ¿Qué te pasó a ti en Cuba? Te pueden perseguir en el futuro, te persiguieron en el pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que demostrar que las actividades que tú tuviste en Cuba anteriormente te exponen a ser perseguido, fuiste perseguido en Cuba, y la forma que te fuiste, la forma que estás en los Estados Unidos, pues si regresas a Cuba te van a perseguir también. Que es muy interesante porque ahora hemos tenido varias cortes y nos reportan otras personas que van a corte con otros abogados o solo, que en la frontera y en detención están haciendo mucho hincapié en 3 temas. El tema número 1 es cambios que existen, por lo menos en papel, de la Constitución cubana, que por lo menos en papel demuestra dar cierta protección a las personas individuales. Número 2, que ha habido un cambio sustancial en Cuba porque tiene un presidente nuevo. Y número 3, ahora están usando el tema de cómo tú saliste de Cuba. Si tú eras perseguido en Cuba, ¿cómo fue que te permitieron irte con tu visa de turista a Panamá o a Nicaragua o a México? ¿Cómo fue que el gobierno cubano, que tiene tanto control de acuerdo a lo que tú estás reportando, te permitió irte del país sin interferir con tu salida? Así que son temas que en el futuro vamos a tener que de contestar en los juicios, y hay forma de contestarlo. Siempre uno puede decir que Cuba siempre ha permitido la salida de disidentes porque prefiere tenerlos en los Estados Unidos que en Cuba. También se puede discutir que aunque Cuba tiene una seguridad central, lo que te persiguen son en tu barrio, en tu patio, y el CDR, y son las personas, los jefes de sectores. Sí, ese acoso barrial. Y son acoso del barrio, y no siempre llega a la capital cuando estás yendo por avión. Así que hay varios puntos de cómo contestarlo, pero uno tiene que tener la información para, primero, contestar sobre la nueva Constitución cubana y cómo no está siendo aplicada de una forma completa. Número 2, que el cambio de presidente en Cuba, o un primer ministro en Cuba, no significa cambios sustanciales en la vida cotidiana del cubano perseguido. Y número 3, que tu salida, aunque pudiste salir en avión con una visa turista de otro país, no necesariamente fue porque el gobierno de Cuba no se dio cuenta de ti o se dio cuenta de ti. Como siempre, doctor, esclarecedor y puntual. Ismael, muchas gracias por invitarme a tu programa una vez más. Espero que la semana que viene seguimos con buenas noticias y que ayudan a ver que se puede ganar en la frontera. Por ahí. La semana que viene hay 4 juicios en la frontera que se van a tomar cabo. Guidry, que ganó uno, va a estar ahí. Julia, que ganó otro, va a estar ahí presente. Así que yo espero que la suerte de ellas dos, abogadas brillantes, mucho más bonitas que yo, mucho mejor vestida que yo, bellas, brillantes y mucho más inteligentes que yo, sigan con su racha de ganar. Son sus discípulas. Yo creo que eso se siente superior a mí y nunca me consideraron maestro. Pues nada, doctor, siempre gracias. Y viene por ahí una sorpresa de un caso que le voy a pasar, que me está pidiendo a grito, y va a ser un buen caso, y creo que después que nos autorice, por supuesto, el cliente, lo trataremos en público. Perfecto. Un cubano espía militar. Es súper interesante. No es el primer cubano espía militar que yo represento, no es el primer oficial de inteligencia cubana que yo represento, y todos los que yo he representado están en los Estados Unidos y son residentes americanos, y varios de ellos son ciudadanos americanos, porque siempre dijeron la verdad. Muchísimas gracias.